Shalom, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a su canal Soldado de Jesucristo. En este video quiero presentar la imagen del esquema arbóreo, el cual mencioné en el video pasado, el cual pude compartir en un diálogo en vivo acerca de este texto de Juan 1:1, específicamente la cláusula A, como lo tenemos allí. Enarge en ho logos. Allí tenemos sus especificaciones gramaticales, sus cualidades gramaticales en la preposición primaria de posición fija funcionando en el caso dativo, arge, un sustantivo de la primera declinación del caso dativo, género femenino, número singular, sustantivo monádico. El verbo en, que es el verbo imi, conjugado en la tercera persona singular, tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo, la voz activa. O el artículo definido, que es el determinante allí de caso nominativo, género masculino y número singular. Logos es el sustantivo, es un sustantivo de la segunda declinación, el caso nominativo, género masculino y número singular. Cabe resaltar que en el griego hay tres declinaciones que son la división de los sustantivos. Los sustantivos se dividen en tres grupos, los cuales son denominados primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Bueno, como podemos observar allí en este esquema arbóreo, allí como usted lo puede ver allí, tenemos una cláusula, y una cláusula es una oración con sentido propio, porque tiene verbo, tiene sujeto, verbo y complemento. Entonces tiene un significado propio, ¿sí? En sí misma esta cláusula tiene un significado propio y es la idea es trascender por medio del código de comunicación, entendiendo por medio del contexto lingüístico estos análisis gramaticales a los textos, porque a veces se ve como mucha parcialidad y se le da más énfasis a una cláusula y a otra cláusula. En Juan 1:1 tenemos tres cláusulas, por tanto deberían ser tres análisis profundos a cada cláusula, y allí podríamos llegar, según el análisis contextual, el desarrollo de la decodificación del mensaje, porque anteriormente había dicho de que hay una comparativa entre la narrativa de Génesis 1:1 y Juan 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Et Hashamayim, los cielos, Beet Haaretz, y la tierra. Y Juan 1:1 dice: en el principio, en argeno logos, era la palabra. O era el logos, en argeno logos, que o logos en prostonteón. Hay una relación. Trate usted de relacionar, porque aquí hay una
clave lingüística. Esta forma de escritura comparativa con la narrativa de la ley, la Torá, el Tanakh, y es de suma importancia el poder prestarle atención a estos mínimos detalles para poder así llegar a una fiel interpretación de los textos. Les recuerdo, mis estimados amigos y hermanos que están suscritos al canal, que ven las enseñanzas, que las comparten, y también aquellos que no están suscritos al canal, que todas estas enseñanzas que comparto son totalmente sin ánimo de lucro. También son sin propaganda religiosa. O sea, en este canal no le hacemos propaganda a una religión. Lo que sí es que yo muchas veces he dado el testimonio de que sí estuve en una secta y generalmente la he mencionado por allí porque doy el testimonio y listo. Pero cuando son estos temas, cuando hablamos de interpretación bíblica, tratamos de ser lo más honestamente posibles por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, para llegar a una fiel interpretación del texto. No para que digan, uy, ese man como sabe, y no, esa no es la idea. La idea es poder entender un poquito más a profundidad la escritura, ya que muchas veces vemos por ahí videos y a maestros por ahí dando enseñanzas superficiales, o sea, por encima, y no ahondan el texto. Entonces, usted ve aquí, mire por ejemplo, aquí tenemos lo que es el sintagma nominal. El sintagma nominal está conformado allí por lo que es el determinante, que es el artículo, y por el sustantivo logos, que es el sintagma nominal que tenemos allí. ¿Sí? El núcleo del sintagma nominal es el sustantivo, que es logos. Y el determinante es el calificativo del sustantivo. En el griego vamos a ver generalmente que un sustantivo va acompañado con su artículo por su generalidad, generalmente, no en todos los casos. Hay excepciones. Por ejemplo aquí, arge. Arge es un sustantivo monádico. ¿Qué significa eso? Que puede llevar artículo o no llevar artículo para ser definido. Por ejemplo, aquí no lleva artículo porque en es una preposición, no un artículo, que es distinto. Una preposición es una parte invariable de la oración, invariable. Pero el artículo es una parte variable dentro de la oración, por lo cual tiene unas cualidades gramaticales, y también otra de sus funciones es la de calificar al sustantivo, calificarlo o definirlo. También el artículo definido tiene algunas otras funciones que más adelante vamos a poder estar compartiendo con todos, porque la idea, mis estimados hermanos, con estas enseñanzas es llegar a muchos hermanos y amigos. O sea, yo no me rijo por la regla de los hombres de que es que como yo soy, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo soy, digamos, mormón. Entonces voy a compartir mi conocimiento solo con los mormones. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere hoy día mucha secta. Hoy día las sectas lo que quieren es que usted
Ah, bueno, que si usted va a ser un disque instrumento, entonces usted va a ser un instrumento para tal organización. Usted va a predicar dentro de tal organización, va a poder ir a otros pueblos e ir a esos templos de esa organización a predicar allá. Pues la verdad para mí eso no es evangelio, eso es otra cosa, ¿sí? El evangelio y la palabra de Dios, y esto es para enseñarle a toda criatura, toda criatura. No importa, a mí no me importa si pertenece a una secta, si pertenece a la secta pentecostal, no importa. Si desea aprender, con mucho gusto le enseñamos. Si es de la secta del movimiento misionero, si es de la secta de los testigos de Jehová, si es de la secta de los mormones, si es de la secta de los adventistas, si es de la secta de creciendo en desgracia, si es de la secta Centro de Fe y Esperanza, o de la secta Soldado de Jesucristo, o si es de la secta Jesucristo Universal, o si es de la secta... No, esto no se trata de sectas, hermano, se trata de enseñar. Y cuando Dios nos capacita para compartir lo que nos da, y hacerlo con todos, y hacerlo por gracia, como Dios manda. Recibiste de gracia, dad de gracia. Entonces miren, mis estimados hermanos, allí usted puede analizar. Tenemos el sintagma verbal, es el verbo, eso es como una subdivisión de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Aquí tenemos el complemento, que está allí conformado por un sintagma preposicional. Este sintagma preposicional allí lo tenemos como núcleo del sintagma preposicional. Tenemos la preposición. Allí tenemos un esquema arbóreo mostrando las formas, las variables de este texto. Y esta es la cláusula A. Próximamente vamos a tener la explicación y la conferencia de la cláusula B. Y con la ayuda de Dios, después de eso vamos a tener una conferencia de la cláusula C, porque cada cláusula es una oración con sentido propio. Y si es una oración con sentido propio, significa que cada oración con sentido propio tiene un significado propio. Por tanto, en una frase conjunta tendríamos que llegar a una fiel traducción o a una fiel interpretación por medio de la fiel traducción de lo que el escritor hagiógrafo, el escritor santo, ¿sí?, nos quiso dar a entender en Argenologos. Y si usted va a Génesis Bereshit, la traducción al griego es enargé, ¿sí? Vamos a mostrarle aquí, lo que quiero mostrarle aquí. Génesis 1:1, que dice: Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. Sí.
Así lo tenemos en el hebreo. Ahora, si nos vamos a la Septuaginta, mire, mire cómo nos dice aquí, mire usted, cómo nos dice la Septuaginta. Nos dice enarge, epicenoteos, ton uranon, ketingin. Enarge. Bueno, hermano, esto es lo que quiero resaltar aquí en esta parte. Enarge. No sé si usted se da cuenta. No sé si usted puede observarlo allí. Míralo. Enarge. ¿Sí? En el principio. Esta es la Septuaginta. Y esta es la traducción del texto hebreo. De este texto hebreo al griego. Enarge. Entonces, en el principio, enarge, epicen, creó o teos, Dios. Ton, uranón, el cielo, ketingin, y la tierra. Como usted lo puede ver allí. ¿Sí? Entonces, si volvemos aquí, significa que esta cláusula nos está dando a entender algo. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el principio dijo Dios, hagamos, escuche esto, y Juan dice que en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos, y el Logos era Dios, que teos enólogos, ¿sí? En argenólogos, geólogos en prostonteón, que teos enólogos, ¿sí? Entonces, si usted analiza bien, detenidamente, usted se dará cuenta de que allí, de por sí, tenemos una comparación, ¿sí? Hay una comparación entre el Génesis de la creación y ese Juan de la nueva creación, porque hay una nueva creación y esa nueva creación es en Cristo. Hay un nuevo mundo en Cristo, una nueva vida en Cristo, una nueva mente en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no podríamos hacer a un lado esta cláusula, porque esta cláusula, al tener sentido propio, entonces tiene significado propio, ¿verdad? Bueno, si miramos aquí, por ejemplo, Juan 1:1, se lo puede mirar aquí, que dice enarge, que es exactamente la misma palabra, que es la que estamos examinando acá. En el principio era. Este verbo de tiempo pretérito imperfecto, que esto es lo que vamos a analizar. El tiempo pretérito imperfecto tiene un inicio en el pasado, es una acción en el pasado que tiene una progresión, ¿sí? En el pasado. Vamos a ver este significado para que usted entienda.
¿Qué es el tiempo pretérito imperfecto? El tiempo pretérito imperfecto expresa acciones que aún no han acabado y están en desarrollo. Por ejemplo, mientras Rodrigo caminaba por el bosque, se tropezó con una piedra. Entonces allí tenemos la explicación de lo que es el verbo en tiempo pretérito imperfecto. Esto es importante, porque el tiempo nos expresa la acción, cuando se está desarrollando la acción. Entonces, si usted analiza bien, en el principio era el logos, en el principio. Póngase usted a analizar eso. Yo me pongo a pensar cuando Dios creó al hombre y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y qué les parece a ustedes, hermanos, si Juan tuviera también eso en la mente en el momento, para darnos a entender que es el Logos quien está con Dios en el principio? Porque también nos lo dice, si usted me puede acompañar aquí, en Juan, quiero mostrarles acá, dice jutos en enarge prostonteón. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién era este? Venga, quiero analizar con ustedes algo aquí, hermanos. Vea, jutos es un pronombre demostrativo, es un pronombre personal, ¿sí? Demostrativo. Lo que indica que este jutos, pronombre demostrativo jutos, en el caso nominativo, nos está hablando de alguien. ¿Quién es este? Sí. Este era en el principio prostonteón, con Dios. En el principio con Dios. Entonces no podemos simplemente decir que no, que es que Logos es un pensamiento abstracto. Si es un pensamiento abstracto, significa que es algo sin vida, que no tiene vida. Pero si tiene vida, significa que tiene que ser alguien, porque es este. Analice usted, hermano, esto. Ojalá usted pueda analizar. Este no puede ser un pensamiento, hermano. No es que eso, se usa un pronombre demostrativo para darle más fuerza y énfasis y enfoque al sujeto de las tres primeras cláusulas, ¿sí? El sujeto lo encontramos en las tres primeras cláusulas: o logos, es el sujeto, ¿sí? Como usted lo puede ver allí. Más adelante, cuando examinemos, porque no me quiero adelantar con ustedes, cuando examinemos la segunda cláusula y la tercera cláusula, para afirmar bien, contundentemente lo que voy a decir en el respectivo análisis de cada cláusula. En este momento estamos analizando la cláusula A, y aquí les estoy mostrando datos interesantes. Por ejemplo, cómo es que Juan
usa aquí un pronombre para hablar de este sujeto. Este. Si Juan está hablando de un pensamiento, si el logos es un pensamiento, un plan en la mente de Dios, este plan es personal, porque es que dice que era, y ese verbo era y mi también nos habla de existencia, porque si no existe, pues no puede ser, ¿sí? Ahora, si seguimos aquí analizando el versículo 3, póngale usted cuidado, dice panta diatu egeneto. Sé que algunas traducciones lo han traducido y todas las cosas por él fueron hechas, lo cual es una mala traducción, ya que la traducción correcta tiene que ser porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. No es lo mismo decir que todas las cosas fueron creadas por él que decir que todas las cosas fueron creadas a través de él o por medio de él. No sé si usted analiza la diferencia. Aquí tenemos la preposición. Aquí es que esto es algo muy interesante. Esta es la preposición dia, ¿sí? Aquí en la preposición dia quiero mostrarles pues aquí a todos ustedes preposición dia, esto es lo que yo les quiero mostrar. Preposición dia. Por medio de, como una agencia, ¿sí? Como una agencia intermediaria, a través de, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, voy a pagar a la tienda y mando a mi hijo y él va y paga, ¿sí? Mire que yo lo hice, pero a través de él, ¿sí? Entonces mire como aquí, bueno, aquí les puedo mostrar. Usted puede mirar que la Reina Valera traduce todas las cosas por él. Y aquí nuevamente lo dice, en el mundo estaba y por él. Lo mismo, nuevamente. Digo yo que el mismo error de traducción, porque no es lo mismo decir por él que por medio de él. O sea, diferente fuera que esta preposición no estuviera aquí y está en genitivo, diatu, genitivo, ¿sí? O sea, agencia intermediaria, por medio, en el cosmo, en tocosmo, inkeocosmos, diatu, egenetokeocosmos, aptonu egno, ¿sí? Como usted lo puede ver allí, en tocosmo, mire usted, en tocosmo, inkeocosmos, diatu, listo. Bueno, aquí tenemos diatu nuevamente. Por medio de él o a través de él, o sea que Dios creó todas las cosas, en el mundo estaba y el mundo a través de él, por medio de él. Sí, fue hecho por medio de él. En tu cosmo, inkeocosmos diatu, usted puede buscar eso
esas referencias y analizar detenidamente. Porque es que muchas personas dicen, no, es que mira, ahí dice que por él, mire, por él. No, ahí no dice por él, dice por medio de él. Como también quiero mostrarles aquí en Juan 14:6, para que vayamos analizando todas estas cositas. Son como detalles que lo ayudan a uno. En Juan 14:6 dice: Leguía tu Jesús, ego y mi hijiodo, yo soy el camino, que y alicia y la verdad, que y soy y la vida. Udis, ergete, proston patera. Nadie viene al Padre sino. Nadie viene al Padre sino. Analice usted esto acá. Y mi, sino, diemu, caso genitivo, sí, nuevamente como lo tenemos allí, diemu, y mi, diemu. Mírenlo ahí. Udis ergete proston patera, nadie viene al Padre, y mi diemu, sino a través de mí, sino por medio de mí. Les mostré ahorita aquí, esta, aquí, sí, a través de, o sea que el Padre, cuando dice que en el principio creó Dios todas las cosas, significa que allí en ese principio estaba el Logos. Y en el Logos estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y después dice que en el mundo estaba entocosmo, inqueocosmos, egéneto, acton ug egno, ¿sí? Juan 14, a través, ¿sí? Y Juan 1:10, inqueocosmos diatu egéneto. Entonces en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dice, no dice por él fue hecho, sino por medio de él o a través de él. A través de él, ¿sí? Entonces, eso es una agencia intermediaria, ¿sí? Todo el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por medio de él. No dice por él, sino por medio de él. Diaptu. Entonces aquí tenemos la preposición, ¿sí? Ya podemos ver que pues hay algunas traducciones que ya vienen corregidas y ya vienen actualizadas. Vamos a ver si es verdad. Reina Valera actualizada dice: en el mundo está y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Bueno, aquí por lo menos Reina Valera actualizada, ahí está actualizada. Vamos a ver, por ejemplo, esta Biblia católica: el mundo fue por el hecho. Bueno, vamos a seguir mirando. Y el mundo fue creado por medio de él. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Bueno, hay que entender, hermano, que hoy día hay muchas traducciones que le pueden traducir como usted quiera. Es más, ahí tengo un montón. Pablo Besson: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Vea, ¿sí ve? Nueva Pesita, en español:
Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Mire que sí, mire que hay unas traducciones que sí tratan de darle el sentido al texto, ¿sí? Él estuvo en el mundo, o en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Usted puede decir, a través de él, ¿sí? Pero el mundo no lo conoció. Ahora, ¿por qué dice? Hay que entender esto, vea. Yo cada día de a poquito voy explicando lo que Dios me da mostrando para entender, porque muchos a veces me preguntan, bueno hermano, ¿usted qué cree? Yo pues en el momento estoy compartiendo lo que Dios me da a entender de a poquito acerca de su divinidad, ¿sí? Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces aquí de pronto muchas personas le pueden decir, no, pero es que mire, es que la vida y el que da vida a todas las cosas es el Padre. Pero es que analice usted esto, usted puede mirar aquí que es que usted ampliando su panorama doctrinal, usted puede llegar a comprender un poco más acerca de la doctrina del Padre y del Hijo, porque mire lo que dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces Jesús dice, yo soy la vida, Él es la vida, pero ¿por qué? Porque el Padre le dio el tener vida en sí mismo. El Hijo es la vida y el Hijo tiene vida. Por eso el mismo Jesús dice, tengo el poder para tomarla y tengo el poder para volverla a tomar. Ve, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? O sea, el poder que el Hijo recibió, lo recibió del Padre. Pero note cómo aquí hay una diferenciación. Bueno, vamos a llevarlo aquí a nuestro texto. Hosper, vamos a analizarlo aquí detenidamente. Hosper es un adverbio de comparación, que es que esto es interesante, esto es interesante. Hospergar, bueno, aquí tenemos esta es una preposición gar. Preposición pospositiva. ¿Qué significa esto? Usted siempre lo va a encontrar de segunda, siempre. Siempre. Usted en una, pues, de segunda, pero en la oración, no pues que de segunda palabra en el texto, no. No, en una oración, porque hay veces que hay oraciones que son subordinadas y empiezan a mitad de la frase, ¿sí? A mitad del texto. Y pues ya ha pasado, pues usted ya le dio varias letras en el mismo versículo. No me refiero a que es segunda en el, por ejemplo acá como está acá, porque es la segunda palabra, sino porque como está en este texto, este versículo está empezando una palabra, aquí está empezando una frase, una oración, entonces empieza así desde el principio la oración. Y aquí aparece esta conjunción de segunda. O sea, esta conjunción, eso es como un poco enredado. Sí. Bueno, voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Resulta que hay unas conjunciones que dan entradas para unas clases de oraciones. Por ejemplo, están las conjunciones adversativas, conjunciones copulativas, conjunciones, están las copulativas,
están las conjunciones. Bueno, ya me escaparon un poquito. Adversativas. Bueno, hay otras. Pero entonces una conjunción nos da una entrada a unas oraciones. Por ejemplo, si es una, esto es una conjunción explicativa, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí sería como una oración explicativa, ¿sí? ¿Por qué explicativa? Mire cómo empieza. Mire cómo empieza la oración en español. Porque, ¿sí? Porque. Esto es lo que yo quiero que me entiendan. Es que el griego, por eso le digo, el griego es interesante cuando usted lo entiende, ¿sí? Cuando usted lo asimila. Ahora, Hosper no es porque. El que se está traduciendo como porque es esta, gar. Y mire que no va al principio, sino que va de segunda, ¿sí? Pero cuando se traduce siempre de primero, vea. Porque. Aquí la vamos a mostrar en el Strong que esta gar es la conjunción gar, que es, bueno, aquí le dice que acontecer, consistir, explicación, ¿sí? Usada en discusión, argumentación, explicación o intensificación, a menudo con otras partículas, acontecer, consistir. Bueno, vamos a ver qué muestra aquí el multiléxico. Gar, conjunción pospuesta. A veces no sirve más que para reforzar la expresión. Causa o razón. Porque, ¿sí ve? Entonces aquí es va a explicar una causa o va a dar una razón, ¿sí? Este es gar. Usted la ve, por eso se llama pospositiva. Porque va después no va de primera, aunque en sentido, en sintaxis, tendría que ir de primera, obviamente, porque hablando pues de nuestra sintaxis en español, pues porque iría de primero, ¿cierto? Si yo voy a explicar algo. Pero empieza es como. O sea, aquí literalmente está es como porque, ¿sí? Como porque, ¿sí? Entonces por eso al traducir lo traducen es porque, como el padre o pater eji tiene soen vida en acto en sí mismo utos que también to gio al hijo edoken le ha dado. Aquí tenemos un verbo en el tiempo aoristo, modo indicativo, la voz activa tercera persona singular, vida soein sustantivo, ejin el tener, el mismo verbo eji pero en el modo infinitivo. Y aquí en preposición primaria, posición fija en caso dativo, en sí mismo, ¿sí? Entonces, si analizamos bien esta parte, nos damos cuenta que dice que como el padre, porque como o pater, el griego es algo raro, algo así como raro, pero muy bueno aprenderlo para que Hosper, gar o pater, porque como el padre tiene, esto es lo que yo quiero aquí que muchos entendamos, eji es un tiempo presente, eji, modo indicativo. Entonces este tiempo presente lo que me está diciendo es
que el Padre tiene vida en sí mismo, ¿sí? Tiene del verbo presente. Aquí vuelvo y se los voy a poner acá en la Biblia morfológica. Eji, el verbo eji es un verbo del tiempo presente, modo indicativo, la voz activa tercera persona singular, como usted lo puede ver allí. Es el aquí tenemos el multiléxico. Aquí yo selecciono el pine, el ejo, tener, el verbo tener. Listo, ese es el verbo ejo, eji conjugado en la tercera persona singular. Entonces, este eji, que es el verbo tener, aquí lo voy a poner acá otra vez. Este verbo eji, acá, y este verbo eji, note usted que están en formas diferentes. El Padre tiene eji, pero al Hijo se le ha dado el tener. Ejin es completamente diferente. El Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Y así, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No sé si me logren comprender. Ahora, si el Hijo posee vida en sí mismo, entonces no es un plan. No es un plan. No es un plan, hermano, no es un plan. Porque tiene vida en sí mismo. ¿Qué nos indica esto? Que hubo un tiempo que el Padre estaba solo y el Padre, que tenía vida en sí mismo, le dio al Hijo el tener vida en sí mismo porque no había un Hijo, ¿sí? Que tuviera también esa misma vida del Padre, no lo había. Por eso aquí le dice le ha dado, porque ese Hijo no tenía esa vida del Padre, no la tenía. Entonces, si el Padre le ha dado al Hijo el tener esa vida, es porque el Hijo no la tenía. Y esto es lo que yo quiero compartir con muchos hermanos para que entiendan. Que el Hijo no tenía vida en sí mismo, no tenía la misma vida del Padre. Pero el Padre le dio al Hijo la misma vida del Padre, el tener vida en sí mismo. Porque el Padre le dio al Hijo para que el Hijo pudiera tener vida en sí mismo. Ahora, el Hijo es la vida, sí, porque el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Por eso aquí hay una diferenciación verbal. No es lo mismo tener que tiene, ¿sí? Ejin es el verbo tener en su forma infinitiva. Y eji es el verbo tener en su forma de tiempo presente. Entonces, como usted podrá ver y analizar, usted podrá darse cuenta que el Hijo tiene vida en sí mismo. O sea que no es un plan, no es algo, no es un pensamiento, no es algo abstracto, no es una simple manifestación, no. Porque es que el Hijo tiene vida en sí mismo. Y esa vida la recibió del Padre, o sea que tiene la vida del Padre. La misma vida del Padre la tiene el Hijo. ¿Por qué? Porque así como el Hijo, así como el Padre le da vida a los muertos, así el Hijo también a los que quiere resucita. Porque todo lo que ve el Hijo hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Esa autoridad es la que el Padre le ha dado al Hijo, ¿sí? Que el Hijo pueda hacer todo lo que hace el Padre.
y que el Hijo puede darle vida a todos los que Él quiera darle vida. Pues ese fue el mandamiento que recibió del Padre, ¿sí? Para que en el último día, en el día posterior, no pierda yo nada, dice Él, ¿sí? Bueno, esto es algo muy hermoso de comprender. Entonces, significa que el Hijo no tenía vida, llegó a tener vida. Entonces aquí es donde yo quiero resaltar, mis hermanos, y enfocar y volver aquí al texto inicial, que era el que estábamos analizando, el texto inicial, en argeno logos. En el principio era logos. Entonces ese logos es alguien con vida, no es un pensamiento, es alguien. Ese logos tiene que ser alguien, porque ese logos tiene vida, y a ese logos se le dio el tener vida en sí mismo, la misma vida del Padre, porque el Hijo es el reflejo de la gloria del Padre, ¿sí? ¿Sí? Como lo dice aquí, vamos a ver, Hebreos, dice Ferón, que carácter tis hipostaseus, la imagen de su sustancia, ¿sí? La imagen de su sustancia, o la copia misma de su esencia. La copia misma. Vamos a ver cómo lo traduce aquí. El que siendo reflejo de la gloria e imagen de la persona de Él, ¿sí? Hay algunos textos donde se puede ver que a Dios se le reconoce como a una persona, y es interesante el poder usted entender y asimilar que cuando a Cristo se le iguala con el Padre, no es que se le esté haciendo el Padre, sino igualando al Padre, que es distinto. ¿Por qué se le iguala al Padre? Dice, tú te haces igual a Dios. Dice Juan 5:18. Y también dice Filipenses 2:6, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Entonces, cuando usamos estas expresiones de comparación con algo o con alguien, o de igualdad con algo o con alguien, pues tiene que haber un referente de la comparación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice? Un reflejo, siendo reflejo. Para que haya un reflejo tiene que haber alguien, ¿sí? Y tiene que haber un reflejo. Entonces aquí nos dice que ese reflejo es la gloria e imagen de la persona de Él, ¿sí? Entonces Jesús, el Hijo de Dios, es el reflejo del Padre, ¿sí? Pero no es el mismo Padre. Y tampoco es coigual al Padre. Y el Padre le da toda la autoridad al Hijo. Entonces no son iguales en autoridad. Porque si el Padre le da autoridad al Hijo, significa que el Padre tiene mayor autoridad que el Hijo. Y si el Padre le da vida al Hijo, es porque el Padre es el creador absoluto de todo y del cual proceden todas las cosas, como le dice 1 Corintios 8:6, ¿sí? Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, ¿sí? O nosotros somos por Él. Entonces,
Del Padre proceden todas las cosas. El mismo Hijo dice, del Padre he salido, ¿sí? Y he venido, y Él me envió, ¿sí? Y el mismo Jesús dice, del Padre procedo, ¿sí? Entonces, debemos entender esto, ¿sí? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ese Hijo creo que fue engendrado por Dios el Padre en algún tiempo de la eternidad. Aunque pues obviamente que decir eternidad y pues decir tiempo pues es algo como confuso y paradójico, debido a que eterno y tiempo pues no son asimilables de una manera racional, debido a que la eternidad es inexplicable. A usted le dicen que es un presente sin tiempo, pero eso son simplemente palabras que se inventan para poder tratar de explicar lo que es la eternidad. No, la eternidad en realidad es inexplicable. Lo que nosotros podemos entender de el Padre es lo que nos ha dado a conocer a través de su amado Hijo, y el que, siendo el reflejo de la gloria e imagen de la persona de Él, llevando todas las cosas con la palabra de la potencia de Él, habiendo hecho por sí mismo purgación de pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, ¿sí? A la derecha. Y Jesús dice acerca de la gloria: glorifícame con la gloria que tuve al lado tuyo, antes que el mundo fuese. Antes de que todas las cosas creadas existiesen, ya el Hijo existía, ¿sí? Con el Padre. Porque mire lo que leímos ahorita en Juan 1:3, que todas las cosas por medio del Hijo fueron hechas, por medio del Logos. Ese Logos es alguien. Ese Logos no es un pensamiento abstracto, es un pensamiento y ya no, porque tiene vida. El Logos tiene vida en sí mismo, ¿sí? Entonces Dios, el Padre, crea todas las cosas por medio del Hijo, ¿sí? Por medio del Hijo. El Padre le da vida al Hijo, ¿sí? El Padre le da la luz, el poder a ese Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el reflejo de su sustancia, de su gloria, de su imagen, de su carácter. Porque el Hijo es el que va a dar a conocer al Padre, porque el Padre es el ser invisible que nadie ha visto y nadie puede ver, ¿sí? Por eso cuando volvemos al tema de Juan 14, y dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay que analizar eso bajo un contexto, ya que los mismos apóstoles afirman no haber visto a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, el monogenes, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, si dicen que al Padre nadie le ha visto jamás y el mismo Juan estuvo con Jesús, entonces significa que Jesús nunca vio al Padre. Juan fue a Jesús, que es el Hijo de Dios, o sea, el reflejo del Padre. Lo más cercano que podemos estar del Padre es por medio de Jesús. La gente no ha entendido eso. Ay, sí, es que haber visto a Jesús es haber visto al Padre. Claro, porque es que Él es el reflejo, la viva imagen, pero no es el mismo Padre. No es el mismo Padre. Bueno,
Y esta era la parte que quería compartir con todos ustedes acerca de esta cláusula. Mira que estamos así como contextualizando y dando así como en orden temático, ¿sí? Comparando, analizando la escritura, porque debemos ser conscientes, hermanos, que el Señor nos envía, nos da de su Espíritu Santo para capacitarnos cada día en la verdad, ¿sí? Bendiciones, hermanos, a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Joteos Naselogi. Parakaló. Evaristo.